hacia atrás. No soy víctima, soy fuerza, soy principio, nunca el final. Mis cadenas hoy son alas que me enseñan a volar. Cicatrices que brillan en mi piel, ya no esconden lo que fui, me hacen crecer. De las sombras renació mi voz. Soy mujer, soy valor, soy amor. Cicatrices que hoy brillan como el sol. Pues hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que tú nos estés viendo. Pues bueno, hoy bienvenidos a Cicatrices que Brillan, un espacio donde entendemos que el dolor no llega para destruirnos, sino para mostrarnos lo que aún necesita ser visto con amor. Hoy vamos a tocar un tema muy profundo. El cuerpo habla lo que la mente calla, porque muchas veces no es lo que vivimos lo que más nos duele, sino las historias que nos contamos en silencio, esas que nadie ve, pero que sentimos en el alma y en el cuerpo. Acompáñanos a descubrir qué hay detrás de los sentimientos y como para empezar tenemos una relación más amorosa con nosotros mismos. Y bueno, hoy tengo una maravillosa mujer, una maravillosa coach, y que es Mari Ledesma. Ella está en estos momentos desde Argentina, nos está acompañando y nos viene a compartir desde el amor, desde el corazón. Y bueno, ella es astróloga, es una facilitadora de un curso de milagros y también hace constelaciones familiares y también es psicoterapeuta de un curso de milagros. Y bueno, pues bienvenida, María, y muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Qué alegría, qué alegría. Muchas gracias a vos, Ili, por tenerme en cuenta, por invitarme, por abrirme este espacio. Y nada, súper emocionada. Acá en Argentina son las 11, así que es como, wow, es súper tarde, pero estoy súper contenta de estar acá. Y nada, ¿y qué tema este? ¿Qué tema del cuerpo calla lo que, el cuerpo habla lo que la mente calla? Y nos lleva todo esto a observarnos, a ver qué es lo que está en nuestra mente, porque el cuerpo en sí es un instrumento de comunicación y es una gran herramienta de comunicación. Así que espero que todos los que estén viendo, los que estén escuchando esto, hay una oportunidad, hay otra posibilidad de vivir en este mundo sin ser de este mundo, viviendo esta experiencia desde un lugar mucho más amoroso, más simple, desde un lugar más expandido. Así que bueno, este espacio y tanto como vos, Ili, como Kim, como un montón de personas que están expandiendo este mensaje para llegar a millones de otras personas, eso es realmente es dar amor y luz a un mundo que, bueno, parece perdido, pero no está perdido, ¿sí? Así que, bueno, gracias, Ili. Pues muchas gracias por lo que nos vas a aportar y bueno, como todos los lunes y los miércoles te digo, corre por un cafecito porque esto apenas va a comenzar y se va a poner muy bueno. De verdad, una vez más te agradecemos que nos estés aquí acompañado donde tú quieras que estés. Sabemos que estamos en diferentes países. Y antes de empezar el tema con Mari, quisiera invitarte a que nos des un like, nos facilitaría muchísimo y que te suscribas al canal de Conexión Sin Límites, tanto en Facebook como en Rojo TV. Para nosotros es súper importante porque estos temas tan importantes y tan profundas puedan llegar hasta el final del mundo, a quien lo necesite escuchar. Y, si tú puedes ser ese canal para que esas personas puedan llegar a tener un entendimiento o una luz en su vida ahora en estos tiempos, ¿verdad, Mari? Y bueno, quisiera preguntarte desde la enseñanza de que de que no vemos la realidad, sino nuestras proyecciones, ¿de qué manera proyectamos en el cuerpo aquello que la mente no ha querido reconocer?
Bien, cuando empezamos a indagarnos y a preguntarnos cosas, empieza a aparecer todo un universo, un mundo, ¿no? Y el cuerpo que nos da ese mensajito diciendo, acá hay algo en nuestra mente, acá hay un error de percepción, acá está pasando algo que no es real. Pero cuando no sabemos eso, estamos en automático. Entonces, el cuerpo nos manda señales, como si fuera un auto que está diciendo, ¿sí? Luz roja, luz verde. Y cuando nos detenemos por un instante a preguntarnos qué está pasando, qué nos quiere decir este síntoma, nos vamos dando cuenta qué tenemos en nuestra mente, cómo percibimos cada historia que nos contamos y cuánto tiempo la sostenemos también a esa historia. Porque en realidad no es lo que sucede, sino cómo vemos eso que sucede, cómo lo interpretamos. Y eso tiene que ver mucho con nuestras creencias, tiene que ver con lo aprendido, tiene que ver con lo que yo creo de mí, y acá empieza todo ese mundo, ¿no, Ili? De pasa algo y lo estoy viendo con esos lentes de todo lo que yo aprendí y está ahí tan intacto que lo hago tan real. Entonces, si lo hago tan real y creo que es real, lo voy a experimentar, ¿sí? Como es adentro, es afuera. Entonces, ¿qué nos quiere decir el cuerpo en sí? Lo vamos a llevar a un nivel que lo podamos entender todos, ¿no? Porque a mí me gusta mucho hablar desde un curso de milagros, y un curso de milagros dice que el cuerpo no existe. Bueno, es un tema muy controversial, pero lo vamos a llevar a algo más simple, ¿sí? Utilicemos el cuerpo como esto, como un instrumento de comunicación. Y hay dos partecitas en nuestra mente. Tenemos una parte de la mente que dice que no servís, que no podés, que no sos inútil, que no vales nada. Toda esa historia que nosotros nos creemos y que nos cuesta avanzar en algún proyecto, que nos cuesta vernos, que nos cuesta valorarnos, ¿sí? Bueno, eso ya lo conocemos súper bien todos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa el cuerpo, ¿sí? El cuerpo te manda una señal, un síntoma. Puede ser voy a decir como el más grave, entre comillas, el cáncer, por ejemplo, que es como que ya te dice, ya acá, basta, te mandé todas las luces, pero acá sí tenés que detenerte para ver, si no síntomas como gripe, como esto, como el otro, son todas señales. ¿Hay que estar todo el tiempo pendiente de eso? No, simplemente hay que observar lo que está en mi mente, ¿sí? Y es ahí donde empieza este viaje al reconocimiento, al autoconocimiento. Y a mí me encanta verlo desde muchos lugares, desde la astrología, desde biodecodificación, coaching, o sea, un curso, es todo, porque todo tiene su riqueza, ¿sí? Todo tiene como una apertura y se abren cada vez más universo y más entendimiento. Entonces, a mí me maravilla mezclar todo esto porque siempre te lleva al mismo punto, a recordar quiénes somos realmente, ¿sí? No quedarnos en la superficie, en el cuerpo, sino qué hay más allá de todo esto. Entonces, Wow. cada enfermedad, cada síntoma en realidad, porque no es una enfermedad, es un llamado, nos está diciendo algo, nos está comunicando algo. Por eso es prestarle atención a él. Sí, sí. Fíjate, Mari, que muchas de las personas ahorita se han de estar preguntando de qué manera podemos proyectar en el cuerpo aquello que la mente no ha querido reconocer. ¿De qué manera puede proyectar en el cuerpo? Mira, eh, todo síntoma, si entiendo bien la pregunta, ¿sí? Todo síntoma, como te dije recién, es lo que está diciendo algo. Por ejemplo, un síntoma, vamos a hablar de este tema que es un tema muy, muy difícil de tocar a veces, que es el cáncer, ¿sí? Es como que, ¿qué mensaje nos trae? Por ejemplo, yo tuve cáncer a los 33 años, me diagnosticaron de mama, y ahí empezó todo un viaje, a trascender un montón de miedos, un montón de cosas. Y empecé a estudiar en profundidad varias de estas cosas y cambiar en mi estilo de vida, cambiar mis pensamientos, meterme más en la espiritualidad. Y fue ese el cambio. O sea, ¿qué pasó en el cuerpo? ¿Qué me pasó ahí? Fue un cambio de conciencia, una toma de conciencia. ¿Dónde estaba parada? ¿Sí?
Entonces ahí fue donde me di cuenta de que estaba en automático. Por eso cada vez que viene una paciente o vemos incluso la carta natal y vemos un montón de cosas, ¿dónde estás parada hoy? ¿Sí? ¿Y qué está pasando hoy en tu mente, en tu vida, que no estás pudiendo ver para cambiar esa percepción? Entonces, de esto se trata, cómo percibimos nosotros, la importancia de la percepción en cada situación. En realidad el síntoma es como una oportunidad de frenar y preguntarme, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy parada? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? O sea, es lo único que nos frena, el síntoma a veces, y no hay que llegar hasta eso. Por eso este tipo de información, hay mucha información ahora en Internet, o este tipo de mensajes que ustedes hacen, o muchas personas que están moviendo esto, es despertemos, despertemos de una vez y démonos cuenta de que estamos atrapados en este sueño, en ese lugar que nos mantiene presos en nuestra mente nada más, ¿sí? Es el único lugar. Fíjate, Mari, que yo no sabía que habías pasado por eso. Como dijiste hace ratito, nada es casual. Todo es Mm, como diosidencias. Todo tiene que ser y tiene que ser perfecto. Y por algo estás aquí para hablarle a esas mujeres que ahorita están pasando con cáncer o esos hombres también que ya tenemos también hombres en esta fundación y que en realidad muchos de ellos traen esta enfermedad, pero traen muchísima culpabilidad adentro de ellos. El que hice mal, el por qué Dios me está castigando, todo eso son como pensamientos y que no son realidades, sino simplemente son nuestra mente lo que nos está alimentando, el no vernos en amor. ¿Cómo les podríamos empezar? ¿Cómo le podrías tú dar a esas personas que en este momento están pasando por esa enfermedad y que bien. no saben ni cómo identificar sus pensamientos, que no saben cómo observarlos o cómo pueden ver de otra manera, como nos comentaste hace ratito? Bien. Yo te voy a comentar mi experiencia, porque yo desde niña tengo como esa intuición y esa conexión con algo invisible, superior. Llámenlo Dios, universo, ¿sí? Yo no soy religiosa, pero sí creo en algo superior. Religión digo de practicar alguna religión, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasó ahí en ese momento? Fue como escuchar esa voz, ¿sí? Entonces, cuando hice todos los tratamientos, o sea, tratamiento, no llegué a hacerme quimioterapia porque fue una decisión mía, sentía tanta certeza en no hacerla, pero no es que le digo a todo el mundo no lo hagan, ¿sí? Cada uno va a ir sintiendo, sino que hice un cambio total en mi vida, tanto de pensamientos como de alimentación, y trabajar mucho el tema de la culpa, porque era lo que me carcomía, me estaba autodestruyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el cáncer? Es eso, nos autodestruimos por no aprender a hablar, por tener miedo a lo que puede llegar a suceder, por dañar a otros, ¿sí? Por quedarnos solos, por el rechazo, por el abandono. Vamos guardando cosas y eso se va pudriendo internamente, ¿sí? Y literalmente. Entonces, mi experiencia fue hacer como una limpieza total en mi mente y todo lo demás que implicaba. No quiere decir que no hubo miedos, no hubo incertidumbre, claro que sí, porque me habían diagnosticado algo en lo cual yo tenía que hacerme ese tratamiento. ¿Sí? Ahora, yo no se lo recomiendo al que no esté preparado. Yo sí estaba segura de eso y no lo hice. Y bueno, me fue muy bien, pero a partir de ahí fue un cambio de cómo percibo las cosas. Entonces, ¿qué les digo a todos? Es esto, es qué pensamientos tengo en mi mente desde el día que me levanto hasta que me acuesto.
agradezco por lo que tengo, por lo que está, ¿sí? Yo sé que es un síntoma como muy complicado, entre comillas, sino que hay mucha incomodidad, hay mucho, a veces dolor, hay trascender muchos miedos, pero es más doloroso quedarse ahí que transitar esos miedos, ¿sí? Entonces, mi consejo es trabajar su mente, porque tenemos una mente súper poderosa y no nos damos cuenta. Tenemos una mente poderosa para destruirnos. Imagínense si la ponemos para el otro lado, ¿sí? Somos creadores de realidad. Podemos crear lo que querramos en el sentido del amor, ¿sí? Entonces, ¿qué les digo? Es esto, empiezan a cambiar su mentalidad con respecto a las situaciones, a hablar, a comunicarse, a expresar lo que sienten, si tienen que buscar ayuda, hacer terapia, si tienen que, hasta un libro, a mí me ayudó mucho leer, y no era que en ese momento tenía dinero para hacer terapias, no, ¿sí? Porque a veces dicen, no, no tengo dinero, y no, no va por ahí. Hay mucha información gratis, hay mucha gente que está ayudando. Busquen ayudas para cambiar su mirada con respecto a lo que están transitando, ¿sí? Que en realidad no es un castigo, es una oportunidad, aunque no lo puedan ver ahora. Es una oportunidad de sanación, de liberación, de sanar la mente, porque todo comienza en la mente, ¿sí? Y cuando empezamos a entrenar la mente, ya ahí se empieza a modificar todo, todo, y se los puedo asegurar. Y casi la mayoría de nosotros son puras narrativas del pasado, ¿verdad, Mari? Narrativas que ya no están existiendo en nuestro presente. Yo les digo a las pacientes que vienen conmigo y me toca escucharlos, me digo, te estás observando que estás aprisionada en una cárcel mental invisible, pensando en las otras personas, en lo que te pasó, en lo que te hicieron, y que en la realidad, en lo que es el hecho, en el que es en el aquí y en el ahora, no está pasando absolutamente nada. Pero casi todo el tiempo nosotros estamos viviendo tanto en el pasado como en el futuro, pero ninguna veces en el presente. ¿Y cómo podríamos profundizar en cómo la mente construye narrativas basadas en el pasado y cómo eso distorsiona nuestro presente? Mira, si lo vemos desde varios lugares, Silly, el inconsciente es atemporal, nuestra mente es atemporal. ¿Qué quiere decir? Que acá en este instante podemos estar teniendo un recuerdo de los 10 años y reviviendo esa historia, ¿sí? Entonces, cuando hay una herida de la infancia o hay algo que está grabado ahí, lo traemos constantemente, constantemente. Entonces, nos mantenemos atrapados en el pasado y muchas veces nos quedamos ahí porque es lo conocido. Yo siempre digo en todas las terapias que hago, mostremos esto, traigamos ese dolor, esa herida que está ahí para darle luz, ¿sí? Porque es una sombra que está ahí y necesita ser vista. Darle luz para poder liberarnos. Si no, siempre vamos a quedar atrapados en lo que me pasó, como vos dijiste, ir reproduciendo. Cuando algo se reproduce constantemente, se hace verdad, ¿sí? Ujú. Si yo digo, no sirvo, no sirvo, soy tonta, no, nada, llega un punto que eso es real para mí. Y tienes razón. Todo lo que vos crees, tenés razón, porque es real para vos, pero tal vez para mí no, ¿sí? Entonces, cuando uno todo el tiempo está repitiendo algo, ¿sí? Se hace experto en eso. Si vos empezás a manejar, y los primeros meses es complicado, ya después cuando manejás, ya está, te olvidás, es automático. Y así es con todo. Si estamos acostumbrados a estar en el pasado, en lo que me hicieron, en lo que hice, porque no es solamente lo que me hicieron, la culpa inconsciente. Y también viene atrapados, ¿sí? Nos atrapamos nosotros mismos en las lealtades que tenemos con nuestros ancestros, con nuestros padres, con la culpa, ¿sí? Lealtades inconscientes. Yo tengo muchos casos en donde está esto, no pueden avanzar económicamente o tienen temas donde se traban, hay un montón de cosas y son lealtades que están ahí
que son leales a los padres que no pudieron tener cierto éxito, no pudieron tener la vida que quisieron, una vida de abundancia, una vida de alegría. Entonces, están repitiendo lo mismo, se repiten los patrones. Pero nosotros tenemos la posibilidad y la responsabilidad de cortar con esos patrones. No es casual, Eli, que astrológicamente, energéticamente, hay un montón de planetas que ingresaron este año y yo estoy muy contenta porque elegir vivir esta experiencia en esta era, ¿sí? Es fantástico porque es la liberación del ego y es un trabajito, pero es la liberación del ego. Nos impulsa a esto, a cortar con todo, ¿sí? Entonces ya no hay forma de repetir. Por eso hay muchas personas ahora que se están sintiendo quién soy, a dónde voy, qué hago de mi vida, quieren dejar los trabajos, quieren separarse, no sabe, o sea, hay una cosa que nos está como, es como recalculando algo, ¿no? Como queriendo reprogramar algo. Entonces, toda la energía que está y que ingresó este año, y no hace mucho, porque el año astral comienza ahora, empezó hace poquito, no en enero, ¿sí? Empieza con la energía de Aries, que es la acción. Entonces, cuando empieza esta energía, ay, quiero cambiar, quiero hacer, no sé quién soy, pero a la vez es una era hermosísima. Por eso hay que conectar realmente con los dones, con los talentos. Y ahí nunca, ¿sí? Se van a aburrir. Ahí nunca, porque siempre hay un propósito mayor atrás de todo esto. Y cada uno vino a experimentar cosas diferentes, con una energía diferente. Y eso es lo hermoso. No hay comparación, no hay competencia. Podemos hacer lo mismo, pero cada uno va a tener su energía. O sea, es maravilloso verlos desde ese lugar, ¿sí? Wow, sí, sí había oído esa de que este año iba a ser un inicio, que iba a haber muchos cambios, que si tú tenías muy en mente que era en numerología es el número uno, es el inicio, y que todo lo que tú te propusieras, siempre y cuando tú te alinearas energéticamente, iban a suceder. Fíjate que yo por muchos años había querido dejar una relación Mm, y, y a mí me hizo romper con ese ciclo, como dices, de repetición, porque siempre lo tenía en mi mente, o sea, todo el tiempo lo tenía y me las va a pagar y que va a haber y que Dios es justo y que la vida no le va a dar, no le va a dar no le va a ir bien y que no sé cuánto. Y cuando entré a estudiar un curso de milagros con Gaby, ahí me di cuenta que la única que se estaba dañando era yo misma y que la exacto. que se estaba maltratando era yo misma. Y ahí entendí que la única que podía hacer cambios, como tú dijiste, era yo. Y Mm, este testimonio que nos platicaste tú para mí es súper poderoso porque realmente la fundación que tenemos es a nivel naturista, no usan ningún medicamento Guau. de quimioterapias y nada. ¿Por qué? Porque aquí ella fue superviviente también de cáncer ella volvió a caer en este momento y así como tú decidió cambiar a no tomar quimioterapias y a irse al lado alternativo, como tú dices, empezó a trabajar en ella misma, a cambiar su mentalidad, cambió su alimentación y a raíz de que ella tomó esa decisión, he visto yo en ella un cambio radical, o sea, radical. Su cutis más bonito, pero ella tuvo que cortar hasta con la relación de los papás para poder sanar de ese segundo, como ella le dice, segunda lucha, tuvo que romper cadenas y tuvo que romper con amistades y casualmente ella empezó a trabajar el año pasado, pero este año decidió hasta aquí. Y ella también decidió tomar pura cosa naturista por decisión propia y tuvo que decirle a su doctora, ¿sabes qué? Hasta aquí
yo me voy a ir a lo natural y que lo que Dios quiera, y lo que Dios me quiera tener aquí. Y ella se ha Guau. dedicado a ella le dice a crear memorias en sus hijos y memorias en ella. No desde el rencor, sino desde el presente, desde el aquí y el ahora. Entonces, todo esto que nos estás platicando, pues, es súper poderoso porque tú también lo viviste y pues a ti audiencia, a ti mujer, a ti hombre que nos estás viendo, pues la clave Exacto, está en cambiar tu mentalidad. ¿Y totalmente. cómo, cómo les puedes decir a esta audiencia que nos está escuchando cómo empezar a hacer cambios en tu mente, en tu forma de vivir? ¿Cómo crees, desde tu experiencia y desde tu expertise, cómo crees qué les podrías decir? Primero y principal, preguntarme para qué estoy acá. ¿Sí? ¿Para qué? Porque ese para qué empieza a abrir un montón de preguntas y un abanico de cosas. Porque el para qué es esto, ¿cómo empiezo? Si yo digo un para qué, pregunto un para qué, me empiezo a preguntar cuál es mi don, cuál es mi talento, qué hago aquí, cómo empiezo a conectar con esa dicha, con esa expansión. ¿Sí? ¿Quién soy más allá de este rol? ¿Quién soy más allá de este nombre? ¿Quién soy? Para mí es la pregunta fundamental, ir a la raíz, ¿sí? Porque yo te puedo decir, pueden empezar haciendo esto, obvio que la alimentación, buscar, y principalmente también que a mí me ayudó mucho, es el entorno en el que estamos, ¿sí? Buscar entornos, conversaciones que nos nutran, personas que nos expandan, lugares, o sea, siempre se van a armar tribus. Las tribus con un nivel energético expansivo siempre va a sanar al que está menos energéticamente, ¿sí? Apto para. Entonces, es esto, primero, cuidado con el entorno en el que estamos. Si tenemos que cortar, cortamos, nos alejamos, no pasa nada. Segundo, trabajar la mente, ¿sí? Reconocer cómo funciona, aprender cómo funciona la mente. Y eso es, yo creo que esa es la base, Ili, ¿sí? Más allá de la alimentación. Si no entendemos cómo funciona el ego, que como les dije al principio, es esa partecita que está ahí chillando, que no para, bla, 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 no para, es callarlo, ¿sí? Entonces, entender que eso es el que nos enferma, el que nos manda el síntoma. Entonces, es ese error de percepción, ese rumeo, esa cosa constante. Entonces, empezar a entender cómo funciona la mente, leer libros, escuchar videos que te nutran de todo este tipo de cosas, escribir, ¿sí? La escritura es súper sanadora. Yo tengo un ejercicio de la mañana que se llama el vómito de la mañana, que tengo un cuaderno que, no sé, me levanto y escribo. Ahora cada vez escribo menos, pero es como muy liberador, ¿sí? Es como, es algo terapéutico, se lo doy siempre a mis pacientes para que dicen, yo no sabía que esto era tan poderoso. Y sí, porque a veces hay cosas tan sencillas que te hacen un clic y tu mente ya está todo el día tranquila, porque lo sacaste todo. Porque a veces nos cuesta hablar, nos cuesta expresarnos, ¿sí? Cuidar la parte fisiológica, energética. Si escucho noticieros, si escucho gente quejarse, es obvio que nuestro nivel energético va a bajar, ¿sí? La alimentación, y sí, el azúcar tan rica que es, también la harina, o sea, es cambiar por completo todo eso. Pero cuando estamos bien de aquí, es automático como todo lo otro se va desenvolviendo. Es como la raíz y ya después lo otro se acomoda, porque me voy dando cuenta de que la única relación que tengo que sanar es conmigo misma y es con la fuente. No hay otra relación. No hay otros afuera. Pero mientras tanto, para empezar, es darme cuenta de eso. Si estoy en entornos tóxicos, si estoy teniendo hábitos que no me están ayudando, bueno, todo eso hay que verificar. Sí, sí. Y quisiera preguntarte, en un curso de milagros hablamos mucho del perdón.
O sea, lo entregamos a un Espíritu Santo, nuestra percepción, nuestros pensamientos. Y para mí ha sido algo tan liberador porque ya se lo puedo entregar a alguien más, más, más superior y más sabio, pues, y que él sabe en cómo podemos. Y quisiera preguntarte cómo el perdón deshace las historias que hemos sostenido sobre nosotros mismos. Bueno, eso que te decía al principio de que te contaba de la intuición, yo sentía que había una vocecita, ¿sí? Que me decía, es por acá, me aparecía un libro, me aparecía una persona, me aparecía esto, y sentí confianza en esa energía. Desde el curso de milagro que le llaman Espíritu Santo, ¿sí? En realidad somos nosotros mismos, pero en un nivel súper elevado. Entonces podemos conectarnos directamente con nosotros mismos, no desde la locura de nuestra mente, sino con algo superior que nos está guiando y que tiene todas las respuestas. Y que yo, Mari, el ser humano que cree que puede y cree que puede solucionar tal cosa, no. Entonces, cuando yo lo entrego y se llama confianza, salto de fe o lo que le quieran poner, es como, toma, te entrego esto para que me des la percepción correcta con respecto a algo. Entonces, el cambio de percepción es cuando comprendo algo y digo, ya siento que no me está atacando el otro, que soy yo misma y que puedo cambiarlo. Ese es el milagro, ese es el perdón, ¿sí? No es el perdón que conocemos, desde lo que conocemos, que te perdono pero no olvido, te perdono pero, o sea, ese perdón es del ego. El ego es esa partecita de la mente que no para, entonces siempre va a haber alguien que nos ataca, de tener que defendernos, nos sacrificamos, eh, juzgamos, nos juzgamos, o sea, el juego ya lo conocemos, ¿sí? El juego del ego ya lo conocemos, es impredecible, o sea, ya está, ya te descubrimos cómo es. El tema es desconectarlo de ahí, darnos cuenta, discernir cuando es el ego, ¿sí? Y cuando es el espíritu, cuando decís Eli, lo entrego, es como confío en que me va a dar esa respuesta correcta. Respuesta correcta no quiere decir que yo tengo razón, no, la respuesta correcta que te dé paz. Entonces, ese es el termómetro, lo que hagas que te dé paz. Ahora, si te contrae, si estás con miedo, es el ego. ¿Sí? Es el camino del ego. Ahora, si es desde el espíritu, es como siento certeza que es lo que me pasó cuando yo decidí no hacer quimio y yo no había estudiado un curso de milagros, ¿sí? Entonces fue como escuchar esa vocecita que me decía por acá. Y uno de los primeros libros que me apareció fue Muchas vidas, muchos maestros, y yo estaba leyendo muchas cosas de eso y ahí comprendí un montón de cosas y aparecieron personas, o sea, cuando uno está preparado, aparece todo, porque yo quiero ver esto de otra manera. Entonces, cuando están en una situación X que no pueden entender, que se sienten amenazados, que pidan ver esto de otra manera, y en un punto, no sabemos cuándo, a qué hora, dónde, qué día, pero les va a hacer un clic, porque ustedes ya lo decidieron y se conectaron con el espíritu en realidad, con lo que somos, ¿sí? Esa es la única verdad que hay. Entonces, cuando decís Ili, que lo entrego, es confío que esto no es como yo creo que es de otra manera, y me va a dar paz y me va a dar la solución. Entonces, lo que antes te daba conflicto, sentía miedo, desaparece y no sabes qué pasó. Es como, che, si toda la vida estuve con esto y de repente está más. Y lo buscamos encima y no está más, desaparece. Y eso es lo hermoso, eso es un milagro, ¿sí? Por eso el curso de milagros, la gente que no lo conoce, es un libro canalizado, que es la voz de Jesús de Nazaret, la voz, o sea, el mensaje, ¿sí? De Jesús de Nazaret, y nos trae esto, que el mensaje es encontrémonos con nosotros mismos, recordemos quiénes somos y hay que deshacer todos los obstáculos que me impiden realmente ver que somos amor y amor significa sin muerte, eternidad,
¿sí? Que la etimología de la palabra es asin, muerte, sin muerte. Lo que conocemos de amor no tiene nada que ver con lo que es el amor, ¿sí? El amor que conocemos es, si te doy, me tenés que dar, me sacrifico por vos, y esto es mucho de los padres a los hijos. Yo no soy madre, pero soy hija, y es una carga, fue una carga muy pesada de mis padres. Todo lo hicimos por ustedes, nos sacrificamos, dejamos la vida por ustedes. Y eso es un peso, no es un regalo, ¿sí? Si están haciendo eso con sus hijos o al revés, sáquenlo, sáquenlo, porque si lo dan es porque sobra. El amor no se termina, pero el ego siempre dice, te doy, pero me tenés que dar. Y es ahí donde empezamos a sufrir, ¿sí? Y todo se traba. Y después decimos, ¿por qué se me traba todo? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué no tengo una pareja X? Nosotros mismos. Pero es porque no entendemos, ¿sí? Es por ignorancia, no es porque querramos, porque nunca nos enseñaron cómo funciona todo esto, ¿sí? Pues ya me cayó la pedrada. De con los hijos, entonces hay Ay, que, ay, ay. hay que modificar. Y de hecho, Gaby, mi maestro, mi mentor, nos está dando ahora un curso de relaciones, un Ujú. reto de 3 días, y eso se me hace súper fuerte porque todo el tiempo estamos buscando algo en las relaciones. Y como hemos hablado desde un principio y he escuchado que nos han dicho, y yo creo que es un miedo colectivo, de que el cáncer es un rencor guardado hacia los otros, y normalmente sí es, o sea, sí hay un rencor guardado, pero hacia la otra persona, al no perdonar, y hasta a veces hasta uno mismo. Exacto. Y yo me preguntaba cuando me decían, es que necesitas perdonarte a ti misma, y yo les decía, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿O cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo le ego porque yo no quería soltar muchas creencias y que eran también inconscientes, ¿verdad? Que yo no las sabía hasta que las empecé a indagar. Y ahora que últimamente nos está preguntando esta pregunta mi mentor, Gaby, que nos dice, ¿qué buscas en cada relación? Pues realmente buscamos aprobación o buscamos este necesidad. ¿Qué es lo que estás buscando? Y normalmente estamos viendo todo el tiempo hacia afuera, hacia afuera. Si tú no estás bien, yo no estoy bien, y si no haces lo que yo digo, pues tampoco estoy bien. Y me cayó la pedrada ahorita porque nosotros queremos educar a nuestros hijos a nuestra manera, pero a manera de control. Y ahorita me estás dando así como una lección de decir, bueno, pues es también un ser independiente en el que él nació. Pues yo solo fui un canal, pero él va a tener que pasar sus creencias. Y es lo difícil, no poder controlar, o sea, dejar de controlar, y sino simplemente solo verte hacia ti. Por eso le decimos espejo, ¿verdad? Te ves, te reflejas para verte. Y es lo que yo Exacto. creo que Y ahí está la confianza, Eli. La confianza en que ese ser vino a experimentar lo que vino a experimentar y que no somos quien para acortarles el camino o sacrificarnos por ello, ¿sí? o para que no sufra. Totalmente. Y en realidad le estamos haciendo peor el camino, porque si esa persona tiene que vivir esa experiencia para darse cuenta de qué cosa, bienvenido sea lo más rápido posible, ¿sí? Mientras más chica, mejor, porque se va a dar cuenta, porque también tiene una madre que guía, no es una madre que está totalmente inconsciente, inconsciente en el sentido de que es neutro, de que todos hemos estado en algún momento y seguimos estando en algunas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos en el otro? Y cuando hay control con los hijos, tiene que ver con esto de ser buena madre o ser mala madre, ¿sí? Y nunca hacemos algo por el otro, aunque el ego diga que sí, ¿sí?
Eh, y presten atención en esto porque yo a todo lo hago por vos, para que estés bien. No, es para que uno esté bien. Si yo controlo, estoy tranquila que al otro no le va a pasar nada, porque si le pasa algo, yo soy mala madre y siento culpa de que no hice lo que tuve que hacer para que eso no sucediera, ¿sí? Siempre es por el ego por el beneficio propio, siempre. Eso no quiere decir que vamos a soltar, hacer lo que quieras, no. Simplemente desde dónde le doy un consejo a mi hija, desde dónde la acompaño, desde dónde, desde el miedo, desde el amor. O sea, si es desde el amor, siempre va a haber un cuidado amoroso y un cuidado que va más allá, ¿sí? Hay algo que entre ustedes está cuidado, no sé si me explico. Ahora, desde el miedo, siempre va a haber control, va a haber cosas que pueden llegar a suceder, se me baja la energía, la vibración, empiezan a chocar entre ustedes, o sea, el ego siempre va a buscar el conflicto. Entonces, la única relación Ili que hay que sanar es con uno mismo, porque el miedo es tuyo a que le pase algo a ella, no es de ella. Ella tendrá sus miedos, pero el miedo es tuyo, ¿sí? Y es esto, entonces no hacemos nada por el otro, aunque parezca, siempre lo hacemos a beneficio nuestro. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, ¡apa!, se nos cambia todo, ¿sí? Sí, fíjate que eso que me dices, yo creo que ahí es donde empezamos a reconocernos, ¿verdad? A observarnos. De dónde lo estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y Exactamente. para las personas, como la pregunta que yo me hice cuando me dijeron, ¿cómo es que regreso a mí? ¿Cómo es que me perdono a mí? ¿Cómo es que me empiezo a observar a mí? ¿Cómo puedo iniciar a hacer Y eso? y acá podemos vernos en el otro, eh, porque todos tenemos luces y sombras en este mundo dual, ¿sí? A veces no nos gusta ver las sombras, entonces las proyectamos en el otro. Y el otro podemos ver, cuando alguien nos dice algo, por ejemplo, y nos lastima, darnos cuenta qué herida está abierta acá, ¿sí? Yo siempre me tendía a defenderme, de que todos me atacaban, porque en sí, yo cuando era pequeña, yo era muy emocional, pero nadie me enseñó ni me acompañó a ver cómo funcionan las emociones. Y eso sería maravilloso que se empiece a instalar en los colegios, ¿sí? A entender cómo funciona la gestión, no sé si gestión, pero darte cuenta que es una energía que está ahí y hay que observarla. Entonces era como, yo siempre me sentía como menos, ¿sí? Como que me tenía que defender. Entonces cada cosita que me decía yo me justificaba y atacaba. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que si yo me observo cómo empiezo a verme cada cosita que aparece, ¿qué se me prende? ¿Qué me activa? ¿Qué herida me activa? A mí era la herida del rechazo, ¿sí? E inclusive, cuando yo empecé a hacer este camino, yo trabajaba en otra cosa, era como, a través de mi carta natal pude ver cuáles son mis dones, a qué vine y un montón de cosas. Fue como esto, darme cuenta de que tenía terror al rechazo y por eso no avanzaba por ahí, pero era algo de una herida. Entonces, ¿cómo empecé a ver esto? A ver cada cosita que el otro me decía, verme como un espejo, ¿sí? Pero no un espejo lineal, sino que, a ver, ¿qué siento? Y hacerme responsable de todo lo que estoy percibiendo, porque no hay nada afuera, siempre somos nosotros mismos con nosotros mismos. Entonces, este amor propio, ¿cómo se come? Haciéndome responsable y cargo, ¿sí? De esa herida o de esa niña que está ahí todavía, que quiere ser vista o quiere ser sanada o quiere ser abrazada. Me hago cargo. Entonces, el hogar comienza acá, internamente, papá, mamá, hogar interno, entonces donde vaya, ese hogar va a estar interno, ¿sí? Y vamos a estar conectados realmente con la fuente. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo empiezo a sanar conmigo misma? Darme cuenta cuál es la herida, qué estoy percibiendo en el otro que se me activa y empezar a hacerme responsable de eso. Responsable no es culpa, son dos cosas diferentes.
¿sí? Si no, ahora todo el mundo se va a empezar a castigar. No, es hacerme cargo y poder sanar, porque ahí es donde somos libres. Ya liberamos a todo. Es como si esto fuera una película o un teatro y vamos despidiendo a los actores de la película que ya no los necesito. Pero mientras siga esa herida, voy a necesitar actores todavía, ¿sí? Entonces voy a seguir contratando actores y van a aparecer para que me sigan mostrando eso que está acá internamente. Entonces, ¿qué se activa? ¿Qué herida? ¿Qué dolorcito? ¿Qué miedo? Y ahí empezamos como a hacernos cargo y a liberarnos de un montón de cosas. Es un proceso y sí, todo esto aprendido durante millones y millones de años no se va a desaprender en un día. Ojalá que sí, ojalá que haya personas que nada, que en un segundo lo hicieran, pero es un proceso, es un entrenamiento, ¿sí? Es como ir al gimnasio y querer tener un cuerpo fitness a la semana, y no, ¿sí? Hay que cambiar la alimentación, entrenar, es lo mismo, esto es lo mismo. Entonces, entender primero cómo funciona la mente, cómo funciona el ego, eh, también, si pueden, si tienen a alguien el tema de la carta natal, eso está buenísimo porque te da como una guía hacia dónde, ¿sí? Y esto está buenísimo porque a mí me fascina ver las cartas y decir, wow, el potencial que tiene y no lo puede ver, no lo Ujú. puede ver, ¿sí? Entonces, de eso se trata, de poder observarse y ver el potencial que hay interno. Entonces, ¿cómo sano? ¿Cómo me amo? Acá, haciéndome responsable. Y no es casual, Lili, trayendo de vuelta la astrología, que justo entró, se llama Saturno en Aries, que nos pide ya basta del drama, basta del victimismo, a ponerse, ¿sí? A hacerse responsable de uno mismo para tener la vida que realmente quiero tener. Y cuando dijiste en un principio que te da todo porque es año 1, también es el año de Caballo de Fuego, ¿sí? Ingresaron un montón de planetas que nunca he visto esto. Urano, se llaman planetas transpersonales que entraron en un lugar tres juntos, que es imposible pero esta era se logró. Y si no, no puede ser tanta causalidad, ¿sí? Entonces, aprovechar todo eso, pero todo se va a expandir dependiendo hacia dónde yo ponga el foco. Hacia dónde pongo el foco. Júpiter en Cáncer expande todo, pero donde pongo el foco y donde pongo el foco es, mi mente está en la culpa, en el dolor, en el sufrimiento, en el pasado, en el miedo al futuro. Eso se va a expandir, ¿sí? Y yo digo, no, quiero cambiar mi vida, quiero entrenar mi mente, quiero reconocer quién soy, o sea, eso se va a expandir. Entonces, donde pongan el foco, eso crece. ¿Sí? Wow. Ese de las cartas natales, pues ya nos tendrás un tiempecito para explicarnos lo que tan importante es. A mí, nunca me habían abierto mi carta natal y cuando viniste aquí a Guadalajara y me la abriste, dije, wow, como uno siente en el corazón lo que es su propósito, pero como dices, por miedo, por algo así, no lo podía ver. A mí en mi trabajo me decían siempre, tienes que estudiar una maestría y tienes que hacer esto, y yo por detrás que no, o sea, no quiero estudiar una maestría, o sea, no me gusta, voy a sufrirle, no, o sea, no. Y en cambio, cuando me iba a la espiritualidad, a todo lo que eran los coaches y eso, ay, así como que esto, maestría de esto, curso de esto, certificación de eso, me llenaba, o sea, bastante. Y yo no lo sabía hasta que lo vi y me lo explicaste en mi carta. Entendí que hay muchas cosas como también todo lo que hay en este universo tiene un porqué y un para qué. Entonces todos tenemos como un mapita que Dios nos da, Exacto. pero que Mirá, no lo sabemos utilizar. Pero no lo exacto, utilizamos por creencias también, o sea, porque, ay, pues la religión, que eso es del demonio, que eso no está bien y que no sé qué tanto.
Pero algo muy importante que dijiste hace ratito, dice, si no estás convencida, no lo hagas. Pero si estás convencida, hazlo. O sea, no hay nada ni bueno ni malo, sino simplemente es mi palabra. Exactamente, exactamente. Mirá, y mi caso, por ejemplo, de estar hablando acá, yo tenía pánico de hablar. Yo empezaba a hablar y lloraba y me temblaba el cuerpo, se me cerraba la garganta, pero yo tenía esa sensación de que yo algo vine a hacer distinto, pero por muchos años me escondí. Y tuve trabajos en donde tenía que mostrar, hablar, y no podía, ¿sí? Por eso empecé a estudiar un montón de cosas, por eso el cuerpo me empezó a dar muchos síntomas. Pero todo el camino hasta que cuando descubrí y estudié mi carta, dije, wow, o sea, tenía que trascender ese miedo. Se llama Quirón, Quirón es la herida de no valer, ¿sí? Yo sentía que todo lo que decía no valía nada. Y ahora cada sesión que hago digo, wow, las personas, puedo mostrarles el valor que ellas tienen, ¿sí? Entonces, detrás de cada herida están los dones, pero para eso hay que trascender el miedo a eso, ¿sí? Entonces, es maravilloso poder darnos cuenta cuáles son nuestros dones, nuestros talentos y poder expandirlos, porque es para otros. Es un regalo que se nos fue dado y es muy egoísta quedárnoslos por miedo a que al rechazo, a que te vean, a que, ¿sí? Es darlo, o sea, no importa cómo, es darlo, porque es dar y recibir. Esa es la única ley constante, el dar y recibir. Entonces, esto es muy bonito cuando empezamos a ver el tema de la comprensión, a qué vine, porque podemos tener un trabajo súper lindo, yo tenía un trabajo muy lindo, me pagaba muy bien, pero sentía que yo no quería ir más, y el cuerpo me somatizó. Entonces, de esto se trata, y esto es una gran oportunidad ahora, Ili, cómo está todo energéticamente, como es un gran año para darnos cuenta de que todo lo que creíamos que era real, lo que construimos, hay que soltar todo y conectar realmente con nuestra esencia. Y dar lo que tenemos, lo que vinimos a dar, porque ese regalo fue dado y hay que dar ese regalo. Y todos somos un regalo para el mundo. El tema es que hay muchos que dicen, no, pero yo no tengo mucho para dar. Y todos, absolutamente todos, tenemos un don, ¿sí? Eso que sabes hacer, eso que te encanta, de qué tema hablas constantemente, de que y hay algo ahí, que hay que descubrirlo. Pero bueno, ¿qué pasa acá, Ili, también? Muchas personas dicen, no, no quieren sentir, es mucho trabajo. Hay que sentarse todos los días y poner foco, es Sí, duele, disciplina, ¿sí? sí, duele. Cosas que duelen, pero hay que sacarlas, hay que ver el miedo de frente. Es una labor hermosísima, ¿sí? Aunque no parezca, por eso muchos le esquivan a sentir, le esquivan y nos quedamos en lo cómodo. Pero es bellísimo, es el mejor trabajo que podemos hacer para nosotros mismos. Y ese es el famoso amor propio. Y para ir cerrando, para todas las personas que nos están escuchando y viendo, yo creo que nos diste una clave muy importante y muy poderosa al principio, que dices el vómito de la escritura del sentimiento. Yo creo que desde ahí puedes empezar a observar qué es lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo. Creo que desde ahí podemos hacer el primer paso, ¿verdad, Ari? Totalmente. Ese ejercicio es maravilloso, es de Julia Cameron, yo lo saqué de ahí, y es una escritura terapéutica, es levantarse cada mañana, tener su cuaderno y escribir, y no volver a leer, ¿sí? Escribir lo que salga, y si no sale nada, poner, no sale nada, hasta que sale, porque hay resistencia, ¿sí? Va a haber resistencia, no tengo ganas, no sé qué escribir, me da vergüenza, tengo miedo, es el ego que se resiste, ¿sí? Pero la escritura es maravillosa, es muy terapéutica. Cada mañana levantarse y escribir solo 3 carillas. Y si no tienen nada para escribir, escriban eso, no tengo nada para escribir y van a ver que empieza a salir,
¿sí? Se llama el vómito de la mañana. Y es muy, Pues, muy sanador. pues entonces ya retomamos esa herramienta que nos demos para empezar a observarnos diario. Hay que vomitar de la mañana todo lo que nos sentimientos. Todo Yo creo lo que está. que así es. Sí. Y para las personas que quisieran contactarte y quisieran empezar a reconocerte, ¿dónde te pueden localizar? Sé que ahorita tienes estás abriendo una comunidad de, Sí. de, de relaciones donde Sí, ellos, en realidad lo acabo de modificar hace poquito. Voy a abrir un curso ahora el mes que viene, va a ser un curso. Así que modifiqué todo ahora, pero después te voy a pasar info, pero me pueden encontrar en Instagram, Mari Astro Coach, ¿sí? Y yo más allá de la carta natal hago acompañamiento terapéutico con la carta y todas estas herramientas que son muy, muy poderosas y me pueden encontrar ahí. Bueno, y ahí está todo mi contacto, está todo ahí. La comunidad, tengo una comunidad gratuita que es Expandiendo Conciencia, que es donde estás vos, y es de WhatsApp, que ahí subo cositas a veces, subo información, bueno, y todo. También el que se quiera sumar, bienvenido sea. Y suelo dar meditaciones, voy a abrir una clase gratuita en unos días, así que bueno, toda la info está por ahí. Si quieren sumarse, bienvenido sea, bienvenido sea. entonces a través de tu Instagram lo puedes repetir de nuevamente para los que quieran sumarse a la comunidad o quieran, por ejemplo, conocer su carta natal, que ya se les vino la espinita, o hablar con alguien, una sesión de psicoterapeuta. Exactamente. Es Mari con Y, Astro Coach. Mari Astro Coach. Está mi foto de la cara, así que es fácil encontrar. Bueno, Pues, ahí me pueden seguir por ahí. Sí, sí, sí. pues Mari, muchísimas gracias por este espacio que nos has dado desde el corazón. Sabemos que estás desveladita, lo agradecemos y lo valoramos muy grandemente. Y bueno, antes de despedirnos, quiero invitarte a que veas este videíto. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias infinitas, gracias a todos. Gracias, Lili. Gracias, Kim. Gracias por estos espacios y que cada vez sean más y más y más, que se hablen de estos temas. Así que gracias. Y me quedo así, obvio. Estamos aquí en nuestro pequeño cuartito, en nuestro punto de apoyo aquí en San Bernardino, y hoy tenemos a nuestro guerrero que nos visita de La Rumorosa, el señor Ernesto, que también allá lo atendemos, pero ahora andaba por acá. Él nos va a decir un poquito qué le pareció el día de hoy esta sesión. Es primera vez que le hago esta sesión al señor Ernesto. Lo máximo, ¿no? Pues no sentí nada, puro relajamiento y algo inexplicable. Mis pensamientos se fueron al aire a gusto, muy a gusto. Dormité, pero no ronqué, ¿verdad? Me encanta que ustedes también vayan descubriendo y vayan viendo que hay terapias que te pueden llevar a descansar tu cuerpo, ¿verdad? A tener más sanidad. Otra experiencia para él, esta no se la habíamos hecho, así es que esperamos que nos vuelva a visitar, señor Ernesto. Terapias de estas hasta por 5 horas regreso. Mi nombre es Ernesto Estrada, soy sobreviviente de cáncer. Aquí estoy con mi sesión de desintoxicar. Gracias Dios que puso a Fundación en mi camino. Me he sentido mucho mejor desde que empecé con ellos mi tratamiento. Los que sean sobrevivientes de cáncer o que tengan cáncer les puede ayudar a que ni siquiera ocupen la operación. Yo desgraciadamente los conocí después de que ya tenía el cáncer, pero de todo modo aquí estoy para que no, por alguna razón o algo, que no vuelva o sentirme mejor. Y aquí estamos. Gracias a esta fundación, que Dios los bendiga. Pues, muchas gracias. Te invitamos a que puedas hacer tus donaciones en la página que aparece aquí, que es KingMurphyFoundation.org. Recuerda que cada donación que tú des es para seguir armando esa clínica y seguir apoyando a esas personas con cáncer. No es con medicamentos naturistas, y pues se necesitan recursos para poder seguir apoyando a estas personas, como también
este libro que se llama Gratitud y Fe, de Kim Morfin, que dice 2 claves para una vida feliz y renovada. Ella en este libro cuenta su historia y cómo ha trascendido el dolor hacia un crecimiento y a poder llegar a formar esta fundación. Y Wow. bueno, esta la puedes tú encontrar en Amazon y a través de la compra de este libro también estás apoyando a la fundación. Y si no, si no necesitas o no quieres donar, también tenemos artículos como una playera, como esta, en la tienda de la fundación. Y bueno, y recuerda que una comunidad unida podemos hacer más. Y bueno, Mari, hemos llegado al final de este programa. De verdad, muchísimas Gracias. gracias. Te mando un abrazo grandísimo desde Gracias. Guadalajara Gracias. hasta Argentina. Gracias por desvelarte para estar con nosotros. Y a ti, donde quiera que estés, donde nos estés viendo, en el país que tú estés, también te doy las gracias y valoro el tiempo que tú estés aquí con nosotros. Y espero que estos espacios de los lunes y los miércoles sea de grande bendición para ti y pueda haber una luz de esperanza en tu vida y en tu corazón. Y bueno, Mari, ¿con qué te despides el día de ahora? Que donen, porque no saben lo que lo que está haciendo esta fundación es impresionante. Si yo hubiera tenido ese apoyo, sería todo mucho más fácil y no lo fue, pero que estas personas estén haciendo esto es maravilloso. ¿Qué decirte esto? Gracias, Ili, gracias, Kim, por tener estos espacios y que cada vez se expanda más estos temas de ayudar al otro, de ver esto de otra manera, de que existe otra manera de vivir. Así que bueno, gracias, gracias infinitas y bueno, que se expanda todo lo bello y lo divino. Gracias. Pues nuevamente muchas gracias y nos vemos el próximo lunes y el miércoles recuerda que estamos a las 8 de la noche. El próximo lunes también tenemos un tema toque fondo y ahora cómo vuelvo a salir. Entonces te esperamos el lunes a esta hora. Hermoso, Mari, hermoso. te Gracias. amo. Muchas gracias Hermoso. Feliz noche a todos. y Gracias. nos despedimos. Bye. Gracias. Bye, bye. Gracias.